Excelente día. Soy el doctor Eduardo Hernández y estamos por aquí nuevamente en el canal Inversión, Finanzas y Emprendimiento. En esta ocasión revisando las recomendaciones literarias, Ponte de pie y vende, del Carnegie. Ok, capítulo 11, preguntas y respuestas. ¿Cómo lidiar con la sección de preguntas y respuestas en una charla, en una conversación? Ok, bueno, de entrada hay que entender que es una oportunidad, esta sección, ok, para reafirmar tu mensaje. Ok. También es un reto ya que puede haber algunas preguntas un tanto incómodas, hostiles, difíciles de responder, de manejar. ¿Ok? ¿Cómo lograr lidiar con estas preguntas más o menos difíciles o con este reto? Van a concentrarse en evitar algunos errores comunes. ¿Ok? Interrumpir a la audiencia. ¿Ok? Es un error muy, muy común y que debe de evitarse en la medida de lo posible. ¿Ok? Obviamente, de entrada, pues es bastante grosero y va a incomodar a la audiencia en general, sobre todo a la persona a la que estás interrumpiendo, por supuesto. Si notas que comienza a extenderse demasiado la persona que está hablando y que se está casi que adueñando de la charla, puedes argumentar que el tiempo se está agotando, que tienes que cumplir con un itinerario y que por favor eh, trata de concretar la pregunta o hacerlo tú mismo. ¿Ok? Detener un momento y preguntarle, lo que tú me estás preguntando es esto, de manera muy concisa, y responderlo, ¿no? De inmediato, para un poco acelerar el proceso. No mirar a quien pregunta, obviamente se va a sentir sin conexión, se va a sentir que no lo estás atendiendo, que no estás poniendo atención, ¿ok? Eso lo va a incomodar muchísimo, tanto a la persona como al público en general. Apresurar a quien pregunta, muy similar al error 1, comentamos por aquí un truco, argumentar cuestiones de itinerario, argumentar cuestiones de que no te está quedando claro cuál es la pregunta y tú mismo refrasearla, ¿ok? Para buscar concretar. No contestar la pregunta, básicamente ignorarla, obviamente es un error que no debemos cometer, ya que va a inhibir nuevas participaciones. Muy similar al anterior, ignorar el contenido de la pregunta y contestar algo sin relación. Digamos que sería en realidad más bien una variación, ¿ok? No contestar y contestar algo sin relación, pues para el caso va a dar más o menos lo mismo. ¿Ok? Hay muchos presentadores que cuando se les pregunta algo, terminan utilizando la pregunta para decir algo como, eso me recuerda una ocasión que estaba con un amigo mío y entonces comenzamos a charlar acerca de, y comienza a hablar de otro tema totalmente sin relación alguna. ¿Ok? Es un error fatal, no debe de hacerse, por favor. Responder una pregunta agresiva en el mismo tono no debe hacerse bajo ninguna circunstancia. Si lo haces, estás cayendo en una trampa, ¿ok? La persona eso es lo que quería ser hostil contigo para sacarte de balance, ¿ok? Si contestas de manera agresiva, pues lo logró, ¿ok? Entonces, supongamos una pregunta muy, muy hostil. Señor director, ¿qué ha hecho con todo el dinero que se ganó con la nueva campaña comercial? Es un ataque directo, ese muy claramente, es un ataque hacia tu persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Refrasear la pregunta hacia algo que resulte mucho más cómodo contestar. Por ejemplo, podrías comentar, lo que tú te refieres o lo que tú quieres decir es cómo se ha ejercido el presupuesto, ¿ok? Ese superávit que se logró gracias a nuestra nueva campaña comercial. ¿Ok? Es una pregunta mucho más cómoda de contestar y que no da pie a tanta controversia como la primera. ¿Ok? Em, entonces, básicamente, el consejo es refrasear preguntas agresivas. ¿Ok? No hay preguntas buenas ni malas, esto hay que tenerlo en consideración. Si una persona pregunta algo, luego una segunda persona y una tercera, y a la tercera le dices muy buena pregunta, las dos anteriores van a sentir que no tuvieron una buena participación y eso va a inhibir además al resto del público a seguir participando. El mismo efecto vas a causar si dices algo así como qué pésima pregunta o cómo se te ocurre preguntarme eso. Eh, pues ya, tú solo te pusiste el pie, nadie más va a seguir participando. ¿Ok? Y ya los intimidaste o ya los hiciste sentir que no vale la pena preguntar lo que tienen en mente. ¿Ok? Entonces, nada de preguntas buenas ni malas, solo preguntas. ¿Ok? Incluso en ocasiones no hay ninguna pregunta en absoluto.
¿ok? Hay públicos que son, digamos, poco participativos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos momentos? Pues básicamente traer, traer las preguntas que te han hecho otros públicos en situaciones similares. ¿Ok? Cuando termina esta charla, normalmente las personas suelen preguntar esto. Y dices la pregunta, la contestas tú mismo. ¿Ok? Eso, por supuesto, es un gran truco para reafirmar puntos que hayas sentido que quedaron un poco vagos, un poco sueltos por ahí en el transcurso de la charla. ¿Ok? Los reafirmas, los y vaya, los vuelves a regenerar, ¿ok? Para reafirmarlos por ahí en la mente, en el oído de tu escucha, ¿ok? Em, ¿Cómo les ha ido a ustedes en sus secciones, en sus segmentos de preguntas y respuestas? ¿Ok? ¿Les ha tocado ser público? ¿Les ha tocado ser quien da la charla? ¿Ok? ¿Qué preguntas incómodas les han hecho? Em, Quedo al pendiente de estos comentarios por ahí, por favor, si ustedes gustan, para conocerlos mejor. Y estén por favor por ahí al pendiente de el último capítulo de este libro, capítulo 12, cómo cerrar una charla de manera exitosa. ¿Ok? Muchísimas gracias, excelente día a todos ustedes.